año 2020 e incluye una revisión sistemática hasta el año 2019. Este es el índice que vamos a seguir la sesión. Rápidamente un poco de introducción y de fisiopatología, pero de lleno entraremos en las principales directrices de esta guía, un poco en el manejo de las náuseas y los vómitos postoperatorios. Bien, las náuseas y los vómitos, como sabemos, son dos de los efectos adversos que más frecuentemente nos encontramos en el postoperatorio, los anestesistas, manteniéndose siempre el dolor como ese efecto secundario más frecuente que nos encontramos en el postoperatorio. Y aunque la incidencia ha ido disminuyendo en las últimas décadas, se estima que entre un 10 y un 30% de la población quirúrgica general sufre náuseas y vómitos en el postoperatorio. ¿Qué consecuencias tiene? Pues además de ser una experiencia desagradable para el propio paciente, tiene un mayor coste sanitario, estancias más prolongadas en las unidades de recuperación posanestésica, ingresos no programados en la CMA, que es la segunda causa de este motivo. La primera también sigue siendo el dolor, y ciertas complicaciones postquirúrgicas que pueden ocurrir, como dehiscencia de sutura, aumento de presión intracraneal, sangrado en cirugías de cabeza y cuello, broncoaspiración en pacientes que no han recuperado totalmente la conciencia. Bien, la fisiopatología, muy rápidamente, es una fisiopatología compleja, con mecanismos múltiples, con dificultad para interrelacionarlos entre sí. Lo que sí se sabe es que hay tanto mecanismos periféricos, que sobre todo están relacionados con aferencias del nervio vago a nivel gastrointestinal, y con mecanismos centrales, que todos ellos llegan a estimular uno de estos 5 receptores, y que son muy importantes de conocer porque al final son nuestro arsenal terapéutico y profiláctico: receptor muscarínico, dopaminérgico, histamínico, 5-HT3 y el de la neuroquinina 1. Y todos estos mecanismos convergen en un mismo sitio, que es el centro del vómito, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Bien, entramos con la primera directriz de esta guía, que básicamente es identificar a los pacientes con riesgo de náusea y vómito en el postoperatorio y estratificar su riesgo. Bueno, nada, multitud de estudios con análisis multivariantes han ido demostrando un poco cuáles son los factores de riesgo asociados a la aparición de náuseas y vómitos, y también han ido un poco refutando los que sí se pensaban que eran, y al final no se ha encontrado asociación. Destacar básicamente la tabla de la izquierda, la circular, que de los 5 factores de riesgo más importantes, con mayor factor de asociación, que viene determinado un poco por la amplitud de su color. 3 de ellos son propiamente dependientes del paciente, como son el sexo femenino, historia de náuseas y vómito en el postoperatorio o ser no fumador. Bien, dentro de todos estos factores de riesgo que veíamos, un poco diferenciándolos según de qué dependen, pues aquellos que dependen del propio paciente, tenemos el sexo femenino, que es el factor de riesgo de mayor asociación a las náuseas y vómitos en el postoperatorio, destacando que en población pediátrica menos de 14 años no supone un factor de riesgo. Ser no fumador, personas jóvenes, es decir, las personas en los extremos de la vida, tanto menores de 3 años como ancianos, son las personas con menor incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio, y la historia de náuseas y vómitos o de cinetosis en cirugías previas. En cuanto a aquellos factores de riesgo que son conflictivos, que se han visto asociación, pero no muy fuerte, son pacientes que presentan un asalto o un ayuno prolongado, y aquellos que están totalmente refutados, no se ha encontrado asociación, es la ansiedad preoperatoria o un IMC elevado. Los dependientes de la cirugía son aquellas de alto riesgo por la propia fisiopatología que conllevan, que son aquellas cirugías sobre todo abdominales, las laparoscópicas, ginecológicas, las de otorrino, de oído medio e interno sobre todo, neurocirugía, estrabismo en niños, y también cirugías de alta duración y de alto componente nociceptivo. La colocación de una sonda nasogástrica no se ha visto que sea un factor de riesgo para la aparición de estos efectos secundarios. Y en cuanto a los dependientes de la anestesia, pues se ha visto que la anestesia general es un factor de riesgo respecto a la anestesia regional, y esto viene sobre todo de la mano de que los anestésicos volátiles y los opioides son propiamente factores de riesgo para su aparición. Estos dos son tanto dosis dependientes como los volátiles también tiempo dependientes. Y la reversión del bloqueo neuromuscular, pues bueno, se ha visto que no existe diferencia entre Sugamadex y neostigmina cuando se le asocia la atropina a la neostigmina, pero si se utiliza neostigmina de manera pura, sí que se ha visto diferencias significativas. Y bueno, nada, en cuanto a los hipnóticos intravenosos, aunque conozcamos que el etomidate y la ketamina, entre sus efectos secundarios están las náuseas y los vómitos, no se ha demostrado que utilizarlos en dosis de inducción, en una única dosis, o la ketamina incluso en sus dosis analgésicas intraoperatorias, aumente la incidencia de las náuseas y los vómitos en el postoperatorio. Bien, una vez conocemos todos estos factores de riesgo, bueno, se han ido un poco
realizando múltiples escalas para ir conociendo de qué manera podemos mejorar la estratificación del riesgo de los pacientes, y se ha demostrado que utilizar estas escalas de riesgo, como que ahora veremos, y además abordar a esos pacientes según ese estrato de riesgo, ha demostrado disminuir la incidencia de las náuseas y los vómitos en el postoperatorio. En la población adulta utilizamos principalmente la de Apfel y en la pediátrica la de Eberhard. Estas son las dos tablas que no hace falta que las comente. A la izquierda la de Apfel, que la conocemos todos, a la derecha la de Eberhard, que básicamente son dos tablas con los mismos puntos, de 0 a 4 puntos, y más o menos un riesgo en porcentaje de náusea y vómito en el postoperatorio muy similar. Y a la izquierda podemos ver cómo se clasifican. Si tienen 0 puntos, se clasificarán como un estrato de riesgo bajo, 1 o 2 puntos moderado y 3 o 4 puntos un riesgo alto. Bien, pasamos a la segunda directriz, el segundo abordaje para las náuseas y los vómitos postoperatorios, que básicamente es intentar reducir el riesgo basal del paciente a sufrir las náuseas y los vómitos en el postoperatorio. Y estos son básicamente estrategias anestésicas con una fuerte evidencia científica para reducir esto mismo. Son estrategias complementarias y no sustitutivas de la profilaxis antiemética, que son las mismas estrategias tanto para la población adulta como la pediátrica, y que es muy importante hacer hincapié en ellas, sobre todo en aquellos pacientes que supongan un alto riesgo de náuseas y vómitos en el postoperatorio, que es donde se va a observar mayor beneficio de estas técnicas. Bien, hay varias, hay múltiples. Vamos a ir un poco una a una. La primera, pues, como sabemos, minimizar el uso intraoperatorio y postoperatorio de los opioides. ¿Y esto cómo lo haremos? Pues básicamente utilizando una estrategia de analgesia multimodal, paracetamol, AINE, agonistas alfa-2, ketamina, etcétera. De todos estos, destacar que la dexmedetomidina es el fármaco de mayor potencia para el ahorro de uso de opioides, y se ha demostrado que, gracias a esta analgesia multimodal que genera el Dexdor, su aplicación en bolo 1 microgramo kilo previo al daño quirúrgico y posterior perfusión continua tiene unos resultados similares, disminuyendo la incidencia de náuseas y vómitos, que la propia dexametasona como fármaco antiemético, 8 miligramos. Esto está con una evidencia 1A. En cuanto a la perfusión de lidocaína como estrategia de analgesia multimodal, solamente se ha visto que disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio en la cirugía laparoscópica. En el resto de cirugías de alto componente nocectivo parece que también, pero no hay todavía evidencia. Bien, luego que tenemos, pues, lo que hemos dicho antes, la anestesia regional es superior a la general. La anestesia general es un factor de riesgo para sufrir náuseas y vómitos en el postoperatorio por básicamente el uso de anestésicos volátiles y el uso de opioides. Por tanto, siempre que podamos, una anestesia regional pura o una anestesia general asociada a la anestesia regional. ¿Qué ocurre? Que cuando a la anestesia regional le combinamos a la anestesia regional y potenciamos el anestésico local con un coadyuvante de tipo opioide, sobre todo si utilizas dosis alta porque es dosis dependiente, el beneficio que tiene esta anestesia regional se ve un poco en duda. Ya no tiene tanto beneficio respecto a la anestesia general. Y en caso de no poder hacer anestesia regional, se ha demostrado también que la infiltración de la herida quirúrgica con una evidencia 1C ha demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Bien. ¿Y qué ocurre cuando tenemos que hacer una anestesia general sí o sí por las condiciones del paciente o por las condiciones de la propia cirugía? Pues básicamente intentaremos en aquellos pacientes de alto riesgo utilizar TIVAs con propofol, inducción y mantenimiento con propofol, que ha demostrado disminuir la incidencia. Se ha visto además que la potencia que tiene esta técnica es similar a la de aplicar un fármaco antiemético de por sí. Y bien, otras estrategias tienen mucha menos potencia, que básicamente pues que el paciente llegue bien hidratado al propio quirófano, con una permisividad de las ayunas de líquidos claros hasta 1 hora antes, y mantenerlos euvolémicos intraquirúrgicamente. Todo esto ha demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Y hay un par de ellas que están un poco en duda, incluso refutadas totalmente. El uso de FiO2 altas intraquirúrgicas está totalmente refutado y ya no se ha demostrado que no reduce las náuseas y los vómitos, mientras que la carga de carbohidratos 2 horas antes de la cirugía, según los programas ERAS, es una estrategia que se recomienda, pero tiene una evidencia controvertida. Bien, pasamos a la parte más intensa de la sesión, que es un poco la farmacología de las náuseas y los vómitos. Vamos a conocer un poco qué familias tenemos, qué arsenal tenemos para la profilaxis de las náuseas y los vómitos, y básicamente están relacionados con los 5 receptores que comenté antes al principio de la sesión. Empezamos con los antagonistas del receptor 5-HT3, que vemos que hay muchísimos, es una familia muy usada y con muchísimo apoyo a la literatura, y que tienen un perfil de seguridad bastante bueno, no producen sedación, y como efecto secundario así más destacable es la prolongación del intervalo QT. Sí que es verdad
que la incidencia de este suceso es muy baja, menos de 1 de cada 10.000 aplicaciones. Y también se ha visto que no se han encontrado diferencias entre aplicar un bolo directo que un bolo diluido o que el fármaco en perfusión intermitente. Intentar evitar en aquellos pacientes que ya de por sí tengan un riesgo alto del síndrome de QT largo. Y por su farmacocinética, el mejor momento de aplicar estos fármacos es 30 minutos antes de la educción. Aquí vemos un poco los distintos tipos que hay. Destacar que de primera generación en Sonespase disponemos intravenoso del ondansetron y el granisetron, que usamos casi siempre el ondansetron un poco por familiaridad, buena eficacia, buen perfil de seguridad, bajo coste. Y que de segunda generación son fármacos bastante nuevos que tienen una afinidad superior al receptor que los de primera generación, por tanto son más eficaces tanto para la profilaxis como para el tratamiento, de vida media superior, y además tienen un perfil de seguridad superior también. Es decir, no han demostrado prolongar el intervalo QT, que es uno de los efectos secundarios, que aunque aparezca poco, es de lo más temido, por así decirlo, de los de primera generación. En ficha técnica no consta ni siquiera que prolonguen el QT. Destacar que en Sonespase disponemos del palonosetron en estas dosis, ese es el vial y esas son las dosis habituales para la profilaxis, pero que se reserva un poco para últimas líneas de tratamiento o de profilaxis, porque aunque a nivel internacional en otros países europeos y en Estados Unidos sí que en ficha técnica consta que se puede usar para náuseas y los vómitos postoperatorios, en España la Agencia Española del Medicamento no lo tiene así considerado, por tanto habría que pedirlo a las farmacias fuera de ficha técnica, que podríamos hacerlo. Los glucocorticoides, pues nada, destacar que la dexametasona es el que usamos más frecuentemente, que no existe diferencia, podemos usar la metilprednisolona tanto en dosis baja como en dosis alta, porque tiene una eficacia similar, mientras que la betametasona sí que se ha demostrado que no tiene tanta potencia a la hora de disminuir la incidencia de las náuseas y los vómitos. Por su inicio de acción algo más lento, el mejor momento para aplicarlo es al inicio de la cirugía, y en cuanto a su perfil de seguridad, bueno, se ha demostrado que la inmunodepresión asociada a los glucocorticoides, cuando se aplica solamente una dosis, no ha demostrado un aumento de la infección de la herida quirúrgica ni tampoco en pacientes oncológicos recidivas de tumores. Por otro lado, el tema de la glucemia con estos fármacos, pues bueno, simplemente saber que es una contraindicación relativa a utilizarlo en pacientes diabéticos mal controlados, porque en estos pacientes tendrá una repercusión importante, aunque sea solamente una dosis, en el control glucémico. En aquellos pacientes no diabéticos, como los diabéticos bien controlados, no tiene ningún tipo de relevancia clínica la alteración glucémica. Bien, este metaanálisis lo que podemos observar es que no se encontró diferencia significativa en el uso de dosis baja de 4 miligramos a grupos de 8 o 10 miligramos para la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, pero sí que se encontró diferencia significativa en cuanto al ahorro de opioides por su efecto antiinflamatorio y analgésico. Mayor efecto antiinflamatorio y analgésico con las dosis mayores de 8 miligramos. Bien, pasamos a los fármacos antidopaminérgicos. Es una familia que se intenta evitar siempre en la población pediátrica por su perfil de seguridad, y que voy a dividir un poco en varios grupos dentro de esta misma familia, porque hay una gran variabilidad de eficacia, efectos secundarios y farmacocinética propia. Bien, pasamos primero con los antidopaminérgicos tipo aloperidol y hidroperidol. En Sonespase solamente disponemos del aloperidol, que lo administraríamos en esas dosis más bajas de lo habitual que utilizamos para la agitación, que es un fármaco que a nivel de efectos secundarios son importantes, tiene efectos sedantes, puede generar síndrome extrapiramidal, también puede prolongar con una incidencia similar al ondansetron una prolongación del intervalo QT, y que por su farmacocinética lo deberíamos de emplear a nivel profiláctico 30 minutos antes del fin de la cirugía, igual que el ondansetron. Por otro lado tenemos la misulprida. La misulprida es un antipsicótico con este efecto antidopaminérgico, que está aprobado en ficha técnica para las náuseas para la profilaxis de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Hay formato intravenoso y oral, pero en Sonespase solamente disponemos del formato oral. Por tanto, si quisiéramos usarlo como profilaxis, tendríamos que administrarlo 30 minutos antes del inicio de la cirugía. En cuanto a su perfil de seguridad, es mejor que los otros antidopaminérgicos vistos, mínimo efecto sedante, no síndrome extrapiramidal, sí que mantiene la prolongación del intervalo QT. Y por último, de los antidopaminérgicos, hablamos de la metoclopramida, cuyo efecto antidopaminérgico central es bastante pobre, por tanto es un fármaco que se ha demostrado que de prácticamente todos los que voy a hablar es el fármaco de menor eficacia, la eficacia más débil, antiemética, y además que esta eficacia se consigue con dosis muy altas, dosis que prácticamente no usamos, de 25 a 50 miligramos, que son dosis en las que los efectos secundarios aparecen de manera muy frecuente. Entre ellos Ahora, está pues, la claro. hipotensión, la Bien, aquí taquicardia estamos con la y sesión. el Bien, síndrome no me extrapiramidal. disculpo hablar. Todo bien.
Venga, ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Dios. Adiós. Nada, la metoclopramida. Importante no usarla en la población pediátrica. Este fármaco sí que casi que tiene una contraindicación absoluta porque el riesgo en la población pediátrica es 20 veces superior a la adulta para generar síndrome extrapiramidal. Bien, los antagonistas del receptor NK1, que son básicamente los que disponemos en Sonespase, la Prepitant oral o el Fosaprepitant intravenoso, que son fármacos junto con el palonosetron visto antes, son los fármacos de mayor eficacia, de vida media más larga y además de un perfil de seguridad muy bueno que prácticamente no genera, los efectos secundarios son muy leves y muy poco frecuentes. ¿Qué ocurre? Tenemos el mismo problema que con el palonosetron. En España, la Agencia Española del Medicamento no lo tiene dentro de su ficha técnica. Ambos dos grupos de familia solamente está indicado en España para las quimioterapias muy hematógenas y habría que solicitarlo como indicación fuera de ficha técnica. En este metaanálisis se demostró un poco la eficacia que tienen, la potencia que tienen estos fármacos, que se vio que disminuían de manera muy similar un solo fármaco antimético de esta familia al usar combinación de otros dos fármacos de dos familias diferentes. Bien, los antihistamínicos, destacar que en Sonespase del que disponemos para la profilaxis de náuseas y vómito en el postoperatorio es del dimenhidrinato, que es la biotramina, en formato oral, por tanto también habría que aplicarlo si queremos de manera profiláctica 30 minutos antes de la cirugía y que como efecto secundario pues son típicos antihistamínicos como la sedación o la retención urinaria. La prometacina es otro fármaco antihistamínico que no está en Sonespase, pero bueno, lo traigo como dato curioso, que es el fármaco que ha demostrado mayor eficacia para las náuseas y los vómitos postoperatorios asociados a opioides. Los fármacos anticolinérgicos, en prácticamente todas las guías clínicas, cuando se habla de esta familia, se habla de la escopolamina transdérmica en parche de liberación sostenida. Es el que se habla que tiene una eficacia muy similar al resto de fármacos, a la Dexa, al ondansetron, a los antidopaminérgicos, a todos estos, pero en Sonespase no disponemos de dicho parche. Lo que disponemos es la buscapina intravenosa, que tiene un mecanismo de acción similar, por tanto, se podría también usar de manera profiláctica como terapéutica para la náusea y los vómitos postoperatorios. El mejor momento sería tras la inducción anestésica. Y como efecto secundario, los ya conocidos anticolinérgicos típicos e intentar evitarlos en ancianos por posible agitación o glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de otras familias, destacar el midazolam con su efecto GABAérgico central, que intentamos no usarlo como fármaco profiláctico por su gran sedación que genera a nivel intraquirúrgico, pero sí que se ha visto que utilizarlo de manera previa a la cirugía, unos 30 minutos antes, asociado a sus fármacos profilácticos intraquirúrgicos, disminuye la incidencia de náuseas y vómitos respecto a no usarlo. Bien, y una vez conocemos ya todo el arsenal que tenemos, cómo los manejamos? ¿Lo usamos solamente un fármaco? ¿Usamos combinación? ¿Qué tipo de combinación? Pues bueno, lo que se ha demostrado, la evidencia que hay actualmente es que la combinación de fármacos ha demostrado ser superior a la monoterapia, pero sí que es verdad que esta combinación será superior siempre y cuando las familias sean diferentes, ¿vale? Un abordaje multimodal. Aún así, aunque la combinación se sepa que es superior a la monoterapia, no hay suficientes datos para recomendar una combinación respecto a otra. Hay que individualizar según factores quirúrgicos del paciente y también disponibilidad en el hospital. Pero sí que es verdad que a nivel internacional la piedra angular de todas las profilaxis y de tratamiento de las náuseas y los vómitos postoperatorios de primera línea siempre son la dexametasona y la ondansetron. Y si utilizamos una monoterapia solamente, utilizaremos la dexametasona, en preferencia el ondansetron por sus efectos asociados que tiene, antiinflamatorios y analgésicos. Nada, esto ya es lo que he comentado, los antagonistas NK1 y el palonosetron, la alta eficacia que tienen y la indicación de fuera de ficha técnica. Y bueno, esta sería un poco la pauta que podríamos llegar a seguir para la profilaxis, solamente para la profilaxis de las náuseas y los vómitos. En todos los pacientes debemos calcular el riesgo y estratificarlo, utilizarlo Apfel o Eberhard. Luego, los pacientes de alto riesgo, según estas puntuaciones, intentar aplicar las máximas estrategias posibles anestésicas de reducir opioides y anestésicos volátiles para reducir el riesgo basal. Y luego aplicaremos la profilaxis según un poco estas recomendaciones. Básicamente, si tenemos 3 o 4 puntos, tenemos un riesgo alto. Podemos utilizar dos alternativas de misma eficacia, la triple profilaxis con dexametasona, ondansetron o luego un antiemético de segunda línea, que son pues, los antidopaminérgicos, antihistamínicos, anticolinérgicos, etcétera. O la doble profilaxis dexametasona, ondansetron junto a una tiba de propofol. Luego tenemos los riesgos moderados, que es 1 o 2 puntos, o riesgo bajo, que se tratan de la misma, se hace la profilaxis de la misma manera. Básicamente es dexametasona y ondansetron en doble profilaxis, a no ser que alguno de los dos esté contraindicado y debemos usar un fármaco de segunda línea. Y los de riesgo muy bajo, que son aquellos pacientes con 0 puntos y que además pues, se utiliza una anestesia regional o una anestesia general contiva de propofol y sin uso de opioides.
Pues en estos pacientes pues tenemos dos alternativas. Uno sería la monoterapia profiláctica, es decir, monoterapia a todos los pacientes con dexametasona, o no aplicar la profilaxis antiemética, porque es verdad que no se ha demostrado, no hay evidencia científica sobre que usar en estos grupos de pacientes un fármaco antiemético tenga relevancia clínica respecto a no realizar profilaxis antiemética. Aún así, el programa ERAS aconseja siempre la monoterapia profiláctica. Y bien, si hemos realizado la profilaxis y luego en la URPA o en la REA tenemos un paciente que ha fallado esta profilaxis, empieza con náuseas o empieza con vómito, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, lo importante es siempre aplicar un fármaco diferente a los que te haya comentado el compañero causado a nivel intraquirúrgico y destacar que la dexametasona no debemos usarla para el tratamiento, no es un fármaco eficaz para el tratamiento de las náuseas y los vómitos postoperatorios, solamente para la profilaxis. De primera línea que utilizaremos, pues ya sea que nos haya usado el ondansetron o nos hayan utilizado dosis plena, podemos usar ondansetron de primera línea hasta alcanzar una dosis de 8 miligramos aproximadamente. Y luego pasaremos a un fármaco como el haloperidol, que tiene una eficacia muy similar, algo de efecto secundario, algo peor, pero bueno, en dosis de 0,5 o 1 miligramo intravenoso, es verdad que sobre todo el efecto sedante no se aprecia tanto. Luego, una vez hayamos gastado el ondansetron y el haloperidol, pues ya tendríamos que individualizar un poco, según la cirugía que haya tenido, si puede tolerar oral o no, si está teniendo náusea solamente o también está asociando vómito. Todo esto un poco pues, para saber si utilizamos un fármaco oral, si utilizamos un fármaco intravenoso. Ya debemos un poco aquí individualizar según las características de cada familia, antidopaminérgicos, antihistamínicos, anticolinérgicos, etc. Y de cuarta línea, y no porque sean menos eficaces, al revés, deberían ser los fármacos de primera línea, son los antagonistas NK1 o el palonosetron. Pero sí que es verdad que, bueno, esto está comentado con farmacia, que sí que lo podemos solicitar perfectamente a farmacia como indicación de ficha de fuera técnica, pero normalmente aconsejan que sea siempre y cuando ya hayas utilizado 2 o 3 familias y aún así tengas las náuseas y los vómitos que no se controlan. Destacar que se puede utilizar naloxona en dosis muy bajas en aquellos pacientes que pensemos que ha habido un exceso de uso de opioides pues, en el postoperatorio y que está totalmente desaconsejado ya utilizar los bolos de propofol a 10-20 miligramos, esas dosis pequeñas de propofol, por dos motivos principales, porque su efecto terapéutico es muy breve, a los 10-15 minutos va a volver el paciente a estar con el mismo efecto secundario y el riesgo de efecto sedante y apnea que te puede generar sobre todo en pacientes de alta edad. Y bien, para ir acabando, habla un poco del programa ERAS, sobre qué habla un poco este programa sobre los náuseas y los vómitos en el postoperatorio. Saber que el programa ERAS es el programa multimodal de cuidados perioperatorios para minimizar el daño orgánico y que la recuperación funcional del paciente sea lo más precoz posible. Vemos que estas son las 4 premisas principales que tiene el programa ERAS sobre el manejo de náuseas y vómitos en el postoperatorio, que no las voy a ir comentando porque son prácticamente las mismas que he ido comentando durante toda la sesión. Sí que destacar un poco algunas peculiaridades sobre algunas cirugías muy concretas. Por ejemplo, el tema de las cirugías gastrointestinales colorectales, que aunque tengamos un paciente de muy bajo riesgo, que pensaríamos en utilizar una monoterapia o no utilizar profilaxis, por sus características fisiopatológicas de trauma en el propio sistema gastrointestinal y el alto riesgo de náuseas y vómitos que genera esto, siempre debemos utilizar una combinación de profilaxis antiemética, siempre mínimo 2 antieméticos. En cirugías de mama se ha demostrado que el bloqueo paravertebral o el PEC previo a la cirugía, por su analgesia multimodal y el uso de anestesia regional, disminuye también la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio. También muy importante la analgesia multimodal sistémica, aquí sobre todo intravenosa en las columnas multinivel. En la cesárea, importantísimo el asociar fármacos profilácticos con vasoactivos por las características de esta cirugía, sobre todo la simpaticolisis que generamos con la anestesia neuroaxial o también la compresión de la vena cava. Luego, como dato curioso, en las cistectomías radicales de vejiga se aconseja la triple terapia, triple profilaxis antiemética, dexametasona, ondansetron y asociando la metoclopramida, que como he dicho, es un fármaco poco eficaz a nivel antimético, pero en esta cirugía se ha demostrado que tiene una disminución importante de las náuseas y los vómitos postoperatorios, pensándose como fármaco procinético. Y destacar que en las cirugías cardíacas, es verdad que estos son estudios observacionales prospectivos, no se han encontrado en ensayos clínicos. Los fármacos como el ondansetron de esta familia, en las primeras 48 horas no han demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Sí que lo han demostrado disminuir pasadas estas 48 horas. Por tanto, pues una cirugía, pues a lo mejor la que podríamos aplicar otra familia y observar si hay diferencias o no. Y nada, conclusiones un poco esta imagen de resumen que
básicamente las 5 directrices que he ido tratando en la sesión, que básicamente es conocer los factores de riesgo, intentar mitigarlos y reducir el riesgo basal con usar menos anestésicos volátiles, menos opioides, clasificar a mi paciente según las escalas en cuántos factores de riesgo tiene y aplicar la profilaxis según estas escalas de riesgo. Y por último, en caso de que no consigamos evitar las náuseas y los vómitos en el postoperatorio, pues tenemos que usar fármacos de rescate, fármacos de tratamiento, que es los mismos fármacos, pero intentar que sean de familias diferentes a los usados en la profilaxis. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.